Un ejemplo lo constituye la Comisión de Intermediación entre el FDR y el Gobierno Federal, comisión de la que yo fui vocero durante un año, y que se disolvió porque la cerrazón del Gobierno Federal llegó a tal extremo que era no solamente insultante para la Comisión, para los desaparecidos terroristas y para la propia tregua de paz que había aceptado y establecido el FDR, sino que además convertía a los miembros de la Comisión en una especie de instrumento de justificación al servicio del Gobierno Federal con una sanción absoluta. La investigación que logró la Comisión de Intermediación fue, creo que muy extensa, muy acuciosa. Presionamos también a la Comisión de Servicios Humanos, que en febrero emitió la recomendación correspondiente a los desaparecidos como desaparición forzada, es decir, como delitos que implicaban a autoridades de los niveles municipales, estatales y federales. Allí hace un análisis también y un listado de los centenares de desaparecidos políticos a los que el Estado mexicano no ha respondido ni ha aclarado. Yo publiqué en el proceso, pocos días después de la disolución de la comisión, las reacciones erráticas del gobierno federal. Creo que avanzamos mucho, no se imaginó el propio gobierno federal que avanzáramos tanto, que pudiéramos avanzar tanto. Y hay por ejemplo, con las aportaciones nuestras en dos documentos, pueden ver en el sitio de Serapaz, en los documentos del 13 de junio y del 14 de agosto de 2008, hay una información vastísima. Y con la recomendación de febrero de la CNDH hay también una información vastísima de cómo todo nos lleva a la necesidad de ampliar nuestra como comisión, nuestro diálogo y nuestras mesas de trabajo, no con gobernación, sino con Sedena y con CISEN. No se nos permitió. Y las respuestas a planteamientos concretos que hicimos para Sedena fueron una burla fenomenal de los que también expuse y expliqué en la revista Proceso. Un dato, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos comentó a la PGR una información que había llegado a la CNDH importante. El teléfono celular de papá de un niño estuvo funcionando durante 6 meses después de su desaparición. La CNDH registró al menos 14 llamadas. No hubo ninguna investigación ni ningún dictamen a propósito de ese señalamiento de la CNDH. Oigan, de este desaparecido tenemos este registro de 14 llamadas o 16 llamadas en 6 meses. Bueno, es evidente que quien estaba usando el teléfono en esas llamadas era alguno de los agentes de seguridad nacional de inteligencia, que nos imaginó que pudiéramos llegar a tener registro de esas llamadas. ¿Qué estaba haciendo con esas llamadas? Pudo haber estado inserta toda esta serie de llamadas en la investigación de inteligencia o de CISEN, o de Seguridad Nacional.
Pero también se le pudo haber ocurrido hacer llamadas personales. En cualquiera de los casos podemos sacar tres conclusiones. Uno, o es un irresponsable y ineficaz porque, siendo un agente de inteligencia, no logró controlar la secrecía de las llamadas. Dos, es un deficiente porque, siendo miembro de los servicios de seguridad nacional, lo usó para llamadas personales. O tres, lo mismo, es un deficiente porque se robó el celular. Cualquiera de esas 14 o 16 llamadas podía llevar a la ubicación del usuario y a la ubicación del contacto que pudo haber tenido con el papá de la niña y de los espacios o sitios donde pudo haber adquirido o tomado o apoderado de teléfono. La cerrazón total implica que el delito de lesa humanidad, desaparición de personas, es también un delito o un crimen de Estado, en el que concurre, como en el caso de Acteal, en el caso de masacre de los de octubre del 71, en el que concurren distintos niveles de vivir. Y contra eso, el Estado, que es el responsable de asegurar la vida normada por el derecho en una nación, el Estado, cuando cancela esa posibilidad y se convierte en el verdugo de su propia sociedad, entonces cancela toda opción legal y pacífica para soluciones de conflictos sociales y establece un paredón en el que dos o tres cosas, de ahí nadie pasa o ahí no se acredita. En esas condiciones, pues, Acteal, los dos desaparecidos, Cruz Sánchez, Teresa Mayo, militancia PP, o como dicen los abogados y los jueces, presuntos militantes del PP, son ejemplos, creo que claros y concretos, de qué es lo que podemos entender por violencia de Estado, crimen de Estado, y por desaparición forzada como un ejercicio criminal de Estado. Ante estas circunstancias y ante un Estado así, que actúa así, y ante una autoridad del Estado mexicano que además insiste en desemplear a más mexicanos, empobrecer a más mexicanos, ponernos no en el menor nivel de crecimiento económico, sino llevarnos a menos 10.3% del PIB. Entonces, ¿qué mundo es? Como le decía el personaje de Juan Rulfo ilumina Argentina. ¿En qué país está? Bueno, perdón por las malas noticias. Mi compromiso era hablar de guerra sucia, violencia de Estado, crimen de Estado. Esa es la exposición. Hay preguntas, hay comentarios.